Considere la siguiente información para responder los ítems 23 y 24. Sea A, ok, vamos a representar el conjunto A en una recta numérica, X tal que X pertenece a R, pero lo que me interesa es que dice X menor que menos 4. Dice que es el dominio de una función y el conjunto B, que es de menos 5 a más infinito, es el dominio de una función G. Y R es el conjunto universo, muy importante. Considere las siguientes proposiciones. Para poder analizar acá que si el menos 9 medios pertenece a la intersección de A con B, lo correcto y lo ideal es dibujar la recta numérica para representar esos dos conjuntos. Ok, veamos, el conjunto A dice que es los X menores que menos 4, es decir, todos los números reales menores que menos 4. Así que coloco por acá el menos 4 y ese menos 4 tiene que ir abierto porque no trae la rayita. El símbolo del menor G no trae la rayita. Y tengo que tomar hacia la izquierda porque son los menores que menos 4. Los números que están antes que menos 4. Además de que veamos el símbolo acá, el cual se representa de la misma manera por esta flechita. Ahora, el conjunto B es de menos 5 a más infinito, pero es muy importante tener en cuenta que el menos 5 está antes del menos 4. El menos 5 tiene que estar por acá, una unidad antes que menos 4. Es desde menos 5 y ese menos 5 podemos ver claramente que va cerrado, el corchete está cerrado, de menos 5 hasta más infinito. Muy bien, entonces, que si el menos 9 medios pertenece a la intersección de A con B. Bueno, es muy claro que la intersección entre estos dos conjuntos están entre el menos 5 y el menos 4. Recordemos que la intersección, esta U al revés, esta U hacia abajo, ese es el símbolo de intersección, y la intersección es lo que se repite, lo que hay en común entre esos dos conjuntos. Y por supuesto que ahí vemos que entre el menos 5 y el menos 4 es donde los dos conjuntos están coincidiendo. ¿Será verdadero que el menos 9 medios pertenece a esa intersección? Es decir, que si el menos 9 medios está adentro, está en el interior, está incluido en esa intersección. Bueno, si pasamos a decimales, menos 9 medios nos da menos 4,5, lo cual vemos que sí está comprendido, porque si aquí está el menos 4, los números negativos van avanzando hacia la izquierda, van como al contrario, entonces menos 4,5 estaría en medio, es decir, menos 9 medios. Aquí estaría menos 4, menos 4,1, menos 4,2, menos 4,3, menos 4,4, menos 4,5, luego menos 4,6, menos 4,7, menos 4,8, menos 4,9, hasta llegar al menos 5. Es verdadera la primera. Sí, el menos 9 medios, que es menos 4,5, sí pertenece a la intersección entre esos dos conjuntos. Ahora vamos a la proposición 2. Dice que si el complemento de B, es decir, vamos a representar solamente el conjunto B para poderlo visualizar mejor. El conjunto B era de menos 5 cerrado a más infinito. Que si el complemento del conjunto B respecto al conjunto universo es de menos infinito a 5 abierto. Entonces, el complemento, recordemos que es lo que hace falta para completar el universo. Y ya nos dijeron que el universo es el conjunto de los números reales, de menos infinito a más infinito. Si observamos que el conjunto B es de menos 5 a más infinito, entonces el complemento de B debería de ser lo contrario, lo opuesto, lo que hace falta para completar el universo, que sería todo R. En este caso el complemento debería venir desde menos infinito hasta el mismo menos 5, solo que como el menos 5 originalmente está cerrado, en el complemento tiene que ir abierto. Habíamos explicado que siempre queda al contrario ese corchete, porque el menos 5 ya está incluido dentro del conjunto B, dentro del conjunto original B. Entonces en el complemento no puede estar incluido, ya que el complemento son los elementos que hacen falta para completar el universo respecto al conjunto original que nos dan. Si el menos 5 ya pertenecía al conjunto B, entonces no puede estar el menos 5 incluido en el complemento. Este sería el complemento de B, que se representa con la misma letra B, con una C encima.
Ese complemento podemos ver que viene desde menos infinito hasta el menos 5 y ese menos 5 abierto. Este es el complemento es lo que hace falta para completar el universo. Aquí podemos ver que sí, que ya está completa toda la recta numérica, el universo era R, por lo tanto aquí vemos que ya se completó todo R, viene desde menos infinito hasta más infinito, eso era lo que le hacía falta al conjunto B para completar el universo. Entonces la proposición 2 podemos ver que sería falsa, porque aquí escribieron menos infinito a 5, y en realidad el complemento es desde menos infinito hasta menos 5. Hay que ser buen observador ahí, porque pareciera que era correcto si no nos fijábamos bien. Entonces la proposición 2 sería falsa. La respuesta sería opción C, solo la 1. Ahora, la pregunta 24 también es de este mismo ejercicio, de esta misma situación. Y veamos que la 24 dice, proposición 1, que si menos 7 quintos pertenece al conjunto B. Bueno, para eso habría que pasar a decimales el menos 7 quintos. Si ustedes pasan a decimales menos 7 quintos, les va a dar menos 1,4. Vamos a verificar si este número, menos 7 quintos, es decir, menos 1,4, pertenece al conjunto B. El conjunto B lo tenemos representado en esta misma recta numérica. Vamos a limpiar la otra parte que no interesa. Sí, el conjunto B era de menos 5 a más infinito. Y démonos cuenta que menos 1,4 sí pertenece. El menos 1,4 debería de estar más o menos por acá, aproximadamente. El menos 1,4, que sería menos 7 quintos en realidad. Entonces observemos que ese número, ese elemento sí pertenece, está dentro, está incluido dentro del intervalo, dentro del conjunto B. Esa proposición 1 sería verdadera. Sí, recordemos que los negativos avanzan hacia la izquierda. Si aquí tuviéramos el 0, por acá está el menos 1, entonces menos 1,4, que es menos 7 quintos, luego sigue menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Sí está incluido. El conjunto B eran todos los valores del menos 5 hacia la derecha, hacia más infinito. Por lo tanto, sí incluye ese valor. Vamos ahora a la proposición 2. La proposición 2 dice, ¿sí?, que si A unión B, que si unimos A con B, generamos todos los números reales. Es decir, volvamos a la situación de la recta numérica. Vamos a ver si unimos A con B, aplicando la unión de A con B, ya aquí tenemos el conjunto B. El conjunto A, ya lo habíamos dibujado más antes, pero volvámoslo a hacer. El conjunto A era de menos infinito a menos 4, porque son los números menores que menos 4. Desde menos infinito hasta el menos 4, con el menos 4 abierto, porque ahí vemos que no trae la rayita. Muy bien, entonces, analicemos la situación. Si unimos A con B, este es el intervalo A, este es el intervalo B. Si unimos A con B, obtenemos todo R, es decir, todos los números reales, por supuesto, porque veamos que el conjunto A desde menos infinito hasta menos 4, pero en realidad llega a toparse con el intervalo B, que es de menos 5 a más infinito. No importa que este punto esté abierto, el menos 4, si bien es cierto, no está incluido en el intervalo A, pero el menos 4 sí se incluye automáticamente en el intervalo B, porque el intervalo B va de menos 5 a más infinito. Si unimos estos dos intervalos, si obtenemos toda la recta numérica, obtenemos todo R, por lo tanto la proposición 2 es verdadera. Veamos que si al unir A con B se obtiene de menos infinito a más infinito, abarca toda la recta numérica, por lo tanto en este caso la proposición 2 también sería verdadera. La respuesta correcta sería ambas, opción A. Ejercicio 25. Si A es el conjunto X al que X pertenece a R, pero aquí lo importante es que dice que hace el conjunto de los números menores que 4, sin incluir el 4 porque no trae la rayeta.
corresponde al dominio de una función f. Eso no importa mucho lo del dominio. Luego el conjunto B dice que es el conjunto x tal que x, pero esto que nos dan acá es mejor darle vuelta porque estamos acostumbrados, en el curso en realidad se explicó que vamos a escribir eso siempre en el sentido que vaya la x de primera. Cuando solamente hay un valor en el intervalo, ahí lo mejor es escribir en realidad, no es que lo estamos corrigiendo, estamos como acomodándolo de una mejor manera para que sea más fácil de entender. Ahí tenemos x mayor o igual que 1, le dimos vuelta, escribí la x de primera, el 1 al final, pero para eso invierto la desigualdad. Realmente es exactamente lo mismo esto que teníamos que esta nueva expresión, pero es más fácil de trabajar así. Prefiero que no observen esta manera. Vamos a quedarnos con la parte que está aquí abajo, x mayor o igual que 1, es decir, el conjunto B son todos los números reales que son mayores o iguales que 1, es decir, incluyendo el 1 porque trae la rayita. Ahora bien, dice que corresponde al dominio de una función h, eso no va a interesar mucho. Y la intersección de a con b es m, v. Aquí lo que vamos a hacer es representar estos dos conjuntos en recta numérica y a partir de ahí generamos la intersección de ellos. Vamos a hacer la recta numérica entonces y tenemos que el conjunto A sería de menos infinito hasta 4. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos el 4. Vemos que el 4 va abierto porque no trae la rayeta. Y la flechita señala para la izquierda, además de que son los números menores que 4. Entonces vendríamos desde menos infinito hasta el 4. Y el conjunto B es los números mayores iguales que 1. El 1 va a estar un poco antes del 4. Veamos que ese 1 sí va incluido, ese 1 sí va cerrado porque trae rayeta. Y son los números mayores que 1. X representa todos los números mayores que 1, entonces agarro para la derecha. Y veamos que el símbolo, ¿sí? La flechita señala hacia la derecha. Por eso también es bueno tener la X de primera, porque esta técnica que había enseñado de guiarse con la flechita es cuando la X está de primera. A como estaba antes, hubiéramos tenido confusión y no hubiera calzado bien a como tenía que darse. Entonces, verifiquemos, hagamos la intersección de A con B, que a final de cuentas esa es la pregunta. Bueno, tiene que ver con eso la pregunta final. La intersección es lo que se repite. Aquí tenemos que lo que se repite entre estos dos conjuntos es entre el 1 y el 4. Sí, entonces la intersección es de 1, vamos a ver, de 1 cerrado, la intersección es del 1 cerrado hasta el 4 abierto. Eso es lo que se interseca, esa es la parte en común, la parte que coinciden estos dos intervalos. Entonces podemos ver que M representa ese 1. Esas letras eran para representar los valores finales de la respuesta de la intersección. V representa el 4. Pero como nos están pidiendo el valor de M, ¿sí? Podemos ver en la pregunta, nos piden el valor de M, entonces M sería 1. La respuesta sería, en este caso, 1. Ejercicio 26. Considere las siguientes representaciones de relaciones. Nos preguntan que cuáles de ellas representan una función. Bueno, la primera no es función porque recordemos que gráficamente lo que se hace es pasar líneas verticales. Si yo paso una línea vertical acá, podemos notar que toca dos veces la relación, toca dos veces la curva. Entonces esta no es una función. Para que sea función gráficamente, a la hora de trazar líneas verticales, en todo momento debería tocar solo una vez. Y la segunda tampoco es función porque vemos que hay valores de x repetidos. Recuerden que para que sea función no se debe repetir ningún valor de x cuando nos dan una tabla. Y aquí vemos que se repite el 1 con el 1. Los valores de y, porque estos valores de abajo son y, esos no interesan, esos no hay que observarlos, pero con solo que veamos acá que hay valores de x que se repiten, no es función. Para que fuera función, ningún valor de x se debe repetir. Opción B sería la correcta, ninguno. Ejercicio 27. Si f es la función dada por 7 menos x sobre 2,
nos están regalando el criterio de una función. Entonces, ¿cuál es el criterio de la función inversa? Hay una estrategia para averiguar el criterio de la función inversa, aunque se puede hacer a mano, como se enseña normalmente con el procedimiento, pero vamos a recordar el truco con la calculadora para poder encontrar el criterio de una función inversa. Lo que se hace es que el valor de x de la función original que me estaban dando lo sustituyo por 5. Entonces veamos, sería hacer 7 menos 5 sobre 2. Y eso nos está dando 1. 7 menos 5 sobre 2 daría 1. Entonces, la que sea la opción correcta, tiene que suceder lo inverso. La que sea el criterio de la función inversa es porque yo voy a sustituir la x de esas opciones por 1 y la que me devuelva el 5 la correcta. La que me dé 5 es la opción correcta. Vamos a empezar a probar. Opción A, sí, sería 2 por x, es decir, 2 por 1. Ahora se prueba al revés, porque si es la inversa tiene que ocurrir lo contrario. 2 por 1 menos 7 está dando menos 5. No es la correcta porque tenía que dar 5 positivo. Opción B, 7 menos 2 por 1. Entonces sustituyo la x por 1 y eso nos estaría dando 5. Esta es la opción correcta porque nos devolvió el 5. Si las demás opciones, si las prueban, no daría la respuesta. La que sea el criterio de la función inversa tiene que ocurrir lo opuesto. Si con la original sustituí la x por 5 y me dio 1, es porque la que sea la función inversa, en este caso la opción B, sustituyo la x por ese resultado, 1, que a veces va a variar, puede dar otra cosa, y si me devolvió el 5, es la correcta. Entonces opción B sería la correcta porque sí se dio la situación. Ejercicio 28. Considere los siguientes criterios de las funciones f y g. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de g o f? Esto es una composición de funciones donde tenemos que identificar g es la función 1 y f es la función 2, porque donde está esta O es el símbolo de composición de funciones. Entonces vamos a escribir acá g es la función 1 y f es la función 2. ¿Qué era lo que hacíamos para encontrar el criterio de la composición de estas dos funciones? Los pasos eran, sustituimos por un 5 la x, siempre aquí trabajamos también con el 5, se sustituye la x de la función 2. Es como contradictorio porque se empieza con la función 2, no se empieza con la función 1 como tal vez se pensaría. Si yo sustituyo la x de la función 2 por un 5, sería hacer en la función 2, que es la función f, 2 por 5 más 8, eso daría 18. Si 2 por 5, 10, más 8, 18. Que lo puedo hacer mentalmente, perfecto, si no ahí con la calculadora. Ese resultado, según los pasos de composición de funciones, ese resultado lo sustituimos en la x de la función 1 para obtener otro resultado. Es decir, este 18 que nos dio ahorita, vamos a sustituirlo en la x de la función 1, que era la función g. Entonces haríamos en fracción x, que sería en este caso 18, más 6 sobre 2. Y eso nos estaría dando 12. Ese resultado dio 12. ¿Cómo hago para buscar la opción correcta? Lo que vamos a hacer es probar una por una de las opciones y la que sustituyendo la x por 5 me dé el resultado de 12 sería la correcta. Es decir, ya en el último paso, como que el número del medio no se toma en cuenta, se ignora ese valor y vamos a trabajar sustituyendo la x de cada opción, la que sea la correcta, el criterio de la función de la composición de g con f. Entonces sustituyo la x por 5 y me da 12. Entonces probemos. Opción A, bueno, no hace falta ni hacer calculadora, pero veamos, 5 más 3 me tiene que dar 12 según dijimos, pero eso da 8, por supuesto. Opción B, tampoco haría falta mucho en la calculadora porque habría que hacer x más 4, es decir, 5 más 4, que eso haría 9, entonces tampoco es la correcta. Tiene que dar 12, recordemos. Entonces volvemos a probar ahora. Opción C sería 5 más 7, y por supuesto que esa está dando 12, por lo tanto sería la opción correcta, porque sustituyendo la x por 5 me dio el 12, que era el resultado final. Opción C. Ejercicio 29. Considere la función g dada por, muy bien, nos dan una función g, me la están dando en el criterio, 1 menos 4x a la 2. Me la dan en forma de criterio.
y la representación gráfica de la función f, es decir, la función f me la dan gráfica. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el valor de la composición de g con f respecto al menos 2? Hay que buscar la imagen en composición de g con f del menos 2. Bueno, este es un caso un poco especial, mezclar una composición de funciones de una función g con una función g que está en el criterio con una función f que está en manera gráfica. Bueno, en este tipo de ejercicio lo que se haría es la composición de g con f, ¿sí? Primero vamos a trabajar la imagen de menos 2 respecto a la función f. La imagen de menos 2 respecto a la función f. Es decir, buscamos el menos 2 en x porque ese menos 2 sería como un valor de x. Aquí está el menos 2 en x. ¿Con quién se relaciona el menos 2 en x? El menos 2 en x se relaciona con el 0. Se relaciona con el 0 porque ese sería inclusive el par ordenado menos 2,0. Sí, el menos 2 en x va con el 0 en y. No el menos 2 va con el 2, no. Menos 2 va con 0 en este caso. Entonces, la imagen de menos 2 respecto a la función f nos está dando 0. Y ese 0 lo que se hace entonces, ese resultado, ¿sí? Porque aquí estamos encontrando que la imagen de menos 2, recuerden que es otra manera de representar el par ordenado, la imagen de menos 2 nos está dando 0. El menos 2 se relaciona con el 0. Este resultado que nos dio 0, ahora lo que se hace es sustituirlo en la x de la función g para poder averiguar la imagen de ese número respecto ahora a la función g. Entonces sustituimos, simplemente ahí es sustituir en la calculadora, entonces tendríamos 1 menos 4 por x a la 2, es decir, por 0 a la 2, que fue el resultado que nos dio antes. Y eso nos está dando 1. Por lo tanto, la respuesta es 1, opción B. Vamos a recapitular. Si nos dan una gráfica y nos dan también un criterio, bueno, nos venimos aquí a la composición de las funciones y vemos que la letra que está a la derecha, que es f, recuerde que siempre se trabaja primero con la función 2, que esa sería la función 2, porque g sería la función 1 y f la función 2. Entonces buscamos la imagen de menos 2, pero como la función f está en gráfica, vamos a sustituir, ¿sí? En este caso, el menos 2, en el sentido de sustituir es que vamos a encontrar la imagen de menos 2. Sí, como lo hacemos con el truco, como la pregunta 28 que acabamos de hacer. El menos 2 va con el 0. Menos 2 va con el 0 porque ya lo vimos en la gráfica. El menos 2 se relaciona con el 0. F de menos 2, la imagen de menos 2 es 0. Luego, este 0 se tiene que sustituir, pero en la función 1, como normalmente se hace con el truco de calculadora. Entonces, la función 1 es la función g, que es esta, 1 menos 4 por x a la 2. Entonces, sería 1 menos 4 por 0 a la 2. Y eso ya lo resolvimos y nos dio un resultado de 1. Por eso es que la respuesta es opción B, 1. En lugar de darme los dos criterios, lo que hicimos fue trabajarlo con la gráfica, que es una manera muy similar. Compárenlo con la pregunta 28 para que vean que es el mismo ejercicio. Se trabaja primero con la función 2, después con la función 1 y con eso obtenemos el resultado. Ejercicio 30. Si la función f está dada por, nos dan un criterio para una función f, 2 raíz cuadrada de x menos 3 más 7. Entonces nos preguntan la imagen de 19 para la función inversa. Es una imagen inversa, entonces, para la función inversa de f. Es que si estuvieran preguntando la imagen normal, sin decir función inversa, lo único que habría que hacer es sustituir esta x por 19. Pero en realidad, cuando a uno le preguntan un criterio, sí, una imagen inversa más bien, la imagen inversa lo que se hace es tomar la función original, 2 raíz cuadrada de x menos 3, más 7 que iría fuera la raíz, y se iguala a ese número, se iguala a 19. Si cuando preguntan imagen de la función inversa, se iguala, se forma como una ecuación, y ahí lo que vamos a hacer es despejar el valor de x.
Sí, insisto que si no dijera función inversa, si fuera a encontrar la imagen común y corriente, nada más es de sustituir la x por el 19. Pero como están preguntando la imagen inversa, entonces se iguala a 19. Entonces en la calculadora sería hacer 2 raíz cuadrada de x menos 3 más 7, que tiene que ir afuera la raíz, ahí me corrió un espacio a la derecha para salir, lo igualo a 19, y ahí le damos Shift Calc y un número mayor que 10, 23 puede ser, Shift Calc, me está dando 39. Entonces el resultado en este caso sería 39, esa sería la imagen de 19 para la función inversa de UCI, 39. Ejercicio 31. Considere la siguiente representación gráfica. Evidentemente es una función lineal porque vemos que es una recta. Y de hecho la pregunta dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de la recta L. Sí, me están preguntando la ecuación de la recta y bien sabemos que la ecuación de la recta es una función lineal y igual mx más b. Para poder obtener m y b, tenemos que sacar dos pares ordenados, los cuales están bien representados acá en la gráfica. Sí, el primer par ordenado sería menos 15,5 y el otro par ordenado sería este punto que es el origen 0,0. Es otro punto por el cual pasa la recta, pasa la función lineal. Y recordemos que la técnica en la calculadora para poder encontrar m y b es hacer mode 5,1. Mode 5,1. Yo les había explicado que la coma valía 1. No es que las comas tengan valor, sino que para poder aprendérselo yo les decía que en medio se pone un 1. Es decir, como que la coma vale 1. Ingresamos cualquier par ordenado primero, eso no importa. Sería primero menos 15, después el 1 de la coma, después tendríamos el 5, cada vez le damos igual, tendríamos después 0, le doy igual, después la coma que vale 1, y desde último 0, le volvemos a dar igual. Lo que da x es la pendiente. La pendiente está dando menos 1/3. Y lo que da y sería el valor de b. Entonces la función lineal sería y igual, la pendiente es menos 1/3. Y la pendiente siempre va a la par de x. Como b dio 0, no hace falta escribir más 0, porque sumar 0 es como no sumar nada. De hecho, las opciones no traen ese más 0. La opción correcta sería la opción B, porque aquí tenemos que la pendiente es menos 1/3, aquí hay un 1 imaginario, y vemos que el valor de b, como no hay, sería 0. Opción B la correcta. Ejercicio 32. Considere las siguientes proposiciones relacionadas con la función f, dada por, muy bien, tenemos acá una función lineal porque tiene la forma mx más b. De hecho, de una vez escribamos la pendiente sería 2m, la pendiente es la que va a la par de x siempre, y el valor de b sería 3, que es el número que va solo. Primera proposición, que si la intersección de la gráfica con el eje y es 0,3, bueno, la intersección con el eje y para una función lineal tiene la fórmula 0,b, lo cual nos indica que sí es verdadera porque 0,b sería como tener 0,3, ya que el valor de b es 3. La primera sí es verdadera. Número 2. Si la diferencia entre dos elementos del dominio de la función es 1, entonces la diferencia entre sus respectivas imágenes es 2. Muy sencillo, eso lo que nos está hablando es cómo hacer una tabla de las que estamos acostumbrados a ver, x, f de x son las preimágenes, las x, f de x son las y, f de x son las imágenes, sí, f de x siempre es como decir y. Entonces, el ejercicio dice que si la diferencia entre dos elementos del dominio de la función es 1, es decir, vamos a inventarnos dos valores, que la diferencia sea 1 para elementos del dominio, es decir, para elementos de las preimágenes. Sabemos que el dominio son las x. Entonces puede ser, por ejemplo, 5 y 6. Si aquí la diferencia entre estos elementos del dominio, entre estas preimágenes, es 1, la diferencia es 1. Se puede utilizar 7, 8, puede utilizar 14, 15. El asunto es inventar dos números donde la diferencia fuera 1. Entonces la diferencia entre sus respectivas imágenes es 2. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir esos valores, porque recordemos que en una función, siempre que yo sustituya x, voy a obtener y.
siempre que yo sustituya una preimagen, un valor del dominio, voy a obtener un valor del ámbito, un valor del ámbito, en este caso, un valor de Y, una imagen. Entonces, en la calculadora, vamos a sustituir, la función es 2x más 3, ese es el criterio. Primero sustituir la x por 5, sería 2 por 5 más 3. Bueno, eso evidentemente va a dar 13. Entonces la imagen de 5 nos está dando 13. Si para este valor del dominio 5 nos está dando una imagen que es 13. Luego vamos a sustituir la x de la función, pero ahora por 6. ¿Sí? Porque decía que la diferencia entre los elementos del dominio, la diferencia era 1. Entonces sería ahora 2 por x, 2 por 6 más 3. Y eso nos está dando 15. Eso nos está dando 15. O sea, la imagen de 6 sería 15. Veamos que sí se está cumpliendo la proposición 2, porque aquí decía que si la diferencia entre los elementos del dominio era 1, entonces la diferencia entre sus respectivas imágenes, la diferencia es 2, ¿sí? De 13 a 15 hay una diferencia de 2, es verdadero. Si ustedes quieren pueden probar con otros valores para que ustedes vean que mientras en este criterio, es decir, no es que siempre se cumpla para cualquier función lineal, es para este criterio precisamente que si usted sustituye la x teniendo dos valores de x que tengan de diferencia una unidad, por ejemplo, como ya les dije, 7, 8, puede ser 21, 22, si sustituyen la x por dos valores consecutivos, que la diferencia sea 1, le aseguro que la diferencia de las imágenes va a ser 2, porque la función lineal siempre mantiene esa proporcionalidad. Por ser lineal, es que va a mantener esa situación. Entonces, pueden probarlo con otros valores para que vean que sí. La respuesta es la opción A, ambas. Ejercicio 33. Considere las siguientes proposiciones referentes a la función f, dada por menos 2x a la 2 más 6x menos 10. Esta es una función cuadrática, por lo cual vamos a averiguar de una vez a, b y c. En una cuadrática siempre es bueno tener en cuenta esos valores. El valor de a es el que va a la par de x a la 2, que sería menos 2. El valor de b es el que va a la par de x, que sería 6. El valor de c es el que va solo, el que no va a la par de ninguna letra, en este caso menos 10. Entonces, la gráfica de la función alcanza el máximo en x igual 3 medios. ¿Qué significará esto? Que alcanza el máximo. Bueno, el máximo en una función cuadrática siempre va a ser el vértice, en el caso que es cóncava hacia abajo. Como en esta función a vale menos 2, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque el valor de a es menor que 0. Cuando una función tiene a negativa, el valor de a es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Y este punto de acá, sería el punto máximo. En este caso, el punto máximo siempre va a ser el vértice. Si fuera punto mínimo, si fuera cóncava hacia arriba, sería punto mínimo. El vértice estaría en la parte de abajo y se llamaría punto mínimo, pero sigue siendo el vértice. Sigue siendo la esquinita donde la función se une. Bueno, la fórmula del vértice, para que vean lo que vamos a proceder ahí, era menos b entre 2 por a, 4 por a por c menos b a la 2 entre 4a. Esa es la fórmula que yo utilizo en el curso para más facilidad, para que sea más directo sustituir. Me están diciendo que si la gráfica alcanza el máximo en x igual 3 medios. Es que el vértice tiene dos partes, tiene parte x y parte y. Pero evidentemente en ese caso me están pidiendo que si alcanza el máximo en el valor de x 3 medios. Solamente hay que averiguar la parte izquierda, solamente habría que averiguar cuánto es menos b entre 2 por a. Por lo tanto, en la calculadora vamos a sustituir menos b entre 2a. Sería hacer menos b, sería menos 6, ¿sí? Aquí está el valor de b, menos 6 entre 2 por a, entre 2 por menos 2. Y eso está dando 3 medios. Es decir, efectivamente la proposición 1 es verdadera. Eso está dando 3 medios. Sí, atención, sí, porque nos preguntaban que si alcanzaba el máximo en ese valor de x. Quiere decir que cuando x vale 3 medios, se alcanza el máximo en la gráfica. Si hiciéramos la representación gráfica, al averiguar la parte x, ¿sí? En esta parte x, si fuera la gráfica, cuando x vale 3 medios, se alcanza el máximo de esta función cuadrática. Se alcanza el máximo que es la parte y. La parte y la podríamos averiguar
aplicando esta otra fórmula, pero bueno, no lo están pidiendo, entonces no lo vamos a hacer. Pero gráficamente eso es lo que ocurre. Cuando x vale 3 medios, ¿sí? Se alcanza el máximo de esta función cuadrática gráficamente y en realidad eso es lo que sucedería ahí en la gráfica. Bueno, entonces la proposición 2 es un poco más factible. Pregunta que si la gráfica de la función interseca el eje x en dos puntos distintos. Bueno, ahí lo que podemos hacer simplemente es mode 5.3, porque recordemos que con mode 5.3 averiguan los cortes o intersecciones con el eje x de la función cuadrática. Entonces, a vale menos 2, b vale 6, sustituimos, y c vale menos 10. Eso nos estaría dando x1. Cuando aparece esta y, es porque la función en realidad no interseca el eje x en ningún punto. Eso es como que nos está dando valores imaginarios, es decir, la función no interseca el eje x. Vean que x2 también trae la y, pero con solo que venga la y, bueno, cuando venga en x1 también va a venir en x2 la y, de por sí. Entonces, esta función más bien no interseca el eje x en ningún punto. Si usted hace mode 5.3 y le apareces ahí, es porque no hay intersecciones con x. La respuesta sería opción C, solo la 1. Ejercicio 34. Considere las siguientes proposiciones. Si f es la función dada por logaritmo de x. Bueno, cuando no hay base, cuando pareciera que no escribieron base, recordemos, la función logarítmica tiene en realidad base 10, que no es obligado escribirla. La voy a escribir ahí para tenerla en cuenta. La base, cuando vemos que no escriben nada, es porque es base 10. Entonces el criterio de su función inversa es 10 a la x. Eso es verdadero. Recordemos que la función logarítmica y la exponencial son inversas entre sí. Y lo único que tiene que suceder para que sean inversas es que cambie el formato de logarítmica exponencial, pero manteniendo la misma base. Muy importante eso, la base se tiene que mantener. Para que sean inversas, esta era logaritmo en base 10. Entonces la exponencial es base 10 elevada a la x. Sí son inversas entre sí, es verdadera. Parecido, vamos a ver la situación de la proposición 2. Vamos a ver si se cumple. La función g es un medio a la x. Veamos que aquí la base es un medio. Entonces el criterio de su función inversa tiene que ser una logarítmica porque un medio a la x es una función exponencial. Con solo que veamos que exponente x es porque es exponencial, cuando el exponente es una variable. Entonces la función inversa debería de ser con la misma base. Esta es falsa, porque la función inversa más bien tuvo que haber sido g menos 1 de x, que es el símbolo de la función inversa, tuvo que haber sido en este caso logaritmo, sí, formato de función logarítmica, pero con la misma base, logaritmo en base a un medio de x. Por lo que la proposición 2 es falsa. Insisto que tiene que mantenerse la misma base. Para que sean inversas cambia el formato de función exponencial a logarítmica o viceversa, pero manteniendo la misma base. Opción C sería la correcta. Ejercicio 35. Considere la siguiente representación gráfica, la función exponencial f dada por... Muy bien, nos dan una función exponencial en la gráfica y nos están preguntando la imagen de menos 4. Bueno, la imagen de un número es sustituir la x del criterio de la función por ese número. Entonces, aquí primero tenemos que crear la función exponencial, porque démonos cuenta que no me están regalando la base. Entonces hay que formar el criterio. Para eso lo que hemos visto es que se utiliza un par ordenado, el cual me lo están dando acá muy evidente, es el par ordenado menos 3 en x, 64 en y, menos 3,64. Y hay una fórmula, recordemos, para encontrar la base de una función exponencial, también para una logarítmica, pero acá vamos a utilizar la fórmula de encontrar la base de una función exponencial, la cual sería raíz índice x subradical y. Por lo tanto, con el par ordenado que es xy, ahí vamos a sustituir. Sería raíz índice x, es decir, menos 3 subradical y 64. En la calculadora aplicamos eso. Sería entonces Shift, el botón acá para hacer la raíz, índice menos 3
y subradical 64. Eso nos estaría dando un cuarto. Es decir, la base es un cuarto. No es que esa sea la respuesta, esa es apenas la base de esta función exponencial. La función exponencial ya no va a ser a la x. Ahora la función exponencial va a ser f de x igual un cuarto a la x. Sí, ese es el criterio de la función. Ya teniendo el criterio formado, podemos encontrar claramente la imagen de menos 4. Sí, aquí simplemente es sustituir, porque recordemos que cuando queremos encontrar una imagen, simplemente se sustituye ese valor en la x. Entonces, un cuarto elevado a la menos 4, porque están preguntando la imagen de menos 4. Un cuarto elevado a la menos 4 estaría dando 256. Así que aquí la respuesta, la imagen de menos 4 bajo esta función f, sería 256. Ejercicio 36. Este es un típico ejercicio de sistemas de ecuaciones. La entrada a un evento deportivo tenía un valor de 3.700 colones bajo el sol y 5.200 colones a la sombra. Esas son las dos variables. Las entradas de sol y las entradas de sombra, que siempre las definimos como X y Y en el orden que las mencionaron. Mencionó primero las de sol, se le escribe X, segundo las de sombra, sería Y. Vamos a formar el sistema de ecuaciones. Recuerden que tiene que haber dos totales, los cuales están muy evidentes, porque dice, si al evento asistieron 349 personas, ese es el total de asistentes al evento, y se recaudó 1.622.800 colones, ese es el otro total, por la venta de esas entradas. Entonces recordemos que lo que yo recomendaba era escribir los totales de primero. Los totales siempre van al final de las ecuaciones. Un total es 349 y otro total es 1.622.800. Esos totales tienen diferente naturaleza. Un total es un total de personas. Para yo formar la primera ecuación, que es un total de personas, tenemos que considerar que la cantidad de personas que asistió a Sol son X. Y que si a esa cantidad X yo le sumo la cantidad de personas que asistió a sombra, sería Y. Si yo sumo X más Y, me tiene que dar 349. No sabemos todavía cuántos X y cuántos Y. No sabemos en realidad cuántas personas fueron a sol y cuántas personas fueron a sombra. Lo claro es que si yo sumo esas dos cantidades, me tiene que dar un total de 349 personas. Entonces, X más Y igual a 349 es la primera ecuación. Como ahí decía que la entrada de sol tenía un valor de 3.700 colones y la entrada de sombra tenía un valor de 5.200 colones, eso nos va a ayudar a formar la segunda ecuación, porque veamos que este total de acá es algo monetario, es dinero, es recaudación. Entonces, la segunda ecuación sería 3.700, que vale cada entrada para sol, sería 3.700x, ¿sí? Porque es 3.700 por cada persona que entró a sol, más 5.200y, porque es 5.200 por cada persona que entró a sombra, a ese evento deportivo. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones ya formado. Recuerden que para resolverlo se hacía mode 5.1, donde recordemos que es claro que se ingresaban los coeficientes numéricos, mode 5.1. La X no se escriben las letras, se escriben los coeficientes numéricos. El coeficiente numérico de la X es un 1. El coeficiente numérico de la Y es otro 1, hay un 1 imaginario. Luego sigue el total, que es 349. Ya escribimos los valores de la primera ecuación, vamos ahora en la parte de abajo para los valores de la segunda ecuación. 3.700 de la X, le damos igual. Luego 5.200 de la Y, le damos igual. Y de último, 1.622.800. Sí, le volvemos a dar igual. Y ahí vamos a obtener los valores de X y de Y, la cantidad de personas que asistió a sol y a sombra. Tendríamos entonces que X es 128 y Y 221. Sí, podemos devolvernos X 128 y Y 221. Es decir, a sol asistieron 128 personas y a sombra asistieron 221 personas. La pregunta es que ¿cuántas personas?
presenciaron el evento a la sombra? Bueno, evidentemente a la sombra fueron 221, opción B. Ejercicio 37. Considere la siguiente información. La siguiente gráfica representa la magnitud de la velocidad en kilómetros por hora de un automóvil que avanza durante un recorrido de 80 minutos. Podemos ver que en el eje X tenemos el tiempo en minutos, ¿sí? Hasta los 80 minutos. Y la magnitud de la velocidad está en el eje Y. Ahí podemos ver que va de 0 a 60. La magnitud de la velocidad en kilómetros por hora. La pregunta dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la magnitud de la velocidad máxima en kilómetros por hora que alcanzó el automóvil? Bueno, esto es un ejercicio bastante sencillo porque podemos ver que la magnitud máxima que alcanzó el automóvil en kilómetros por hora respecto a su velocidad fue 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Aquí esta parte que subrayé, que es como constante, ¿sí? En este intervalo se mantuvo a una velocidad de 60 kilómetros por hora y es la magnitud máxima en velocidad en kilómetros por hora que alcanzó. Es decir, de los 20 a los 40 minutos mantuvo una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. La respuesta sería entonces la opción C. Ejercicio 38. En un experimento biológico se determina que la cantidad P de T de células, o sea, P es la cantidad de células, a los T minutos de iniciado el experimento, es decir, T son los minutos después de iniciado el experimento. Está dado por, y aquí está la función con la que vamos a trabajar. ¿En cuántos minutos a partir del momento en que se inicia el experimento habrá 1250 células? En este tipo de ejercicio, lo práctico, lo único que hay que hacer es sustituir la variable que está dentro de la función. En este caso, la variable es la t. Y ya vimos que subrayamos que t son los minutos. Si a mí me están preguntando cuántos minutos tienen que transcurrir para que hayan 1250 células, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir las opciones por la t, ¿sí? A ver cuál es la que da 1250 células. Porque en realidad podemos notar que solamente sustituir. La fórmula me va a dar la cantidad de células. Yo siempre que sustituya la variable adentro de una función, voy a obtener la variable que está afuera. P es la cantidad de células. Entonces vayamos a la calculadora. Escribo el criterio de la función 50 por 5 elevado a la 0.5 por t. Opción A, si t vale 2, es decir, a los 2 minutos van a haber 250 células. No es la correcta porque tenían que haber 1250. Me devuelvo, borro el 2, vamos a probar la opción B. A los 4 minutos, una vez tiene que ser la respuesta, me está dando 1250. Esa es la opción correcta. A los 4 minutos obtenemos que hay 1250 células según el criterio de la función. Era probar las opciones a ver cuál daba 1250. Entonces opción B es la opción correcta. Ejercicio 39. Considere la siguiente información. Producto del calentamiento global de nuestro planeta, el hielo de algunos glaciares se está derritiendo. 12 años después de que el hielo ha desaparecido en cierta zona, empiezan a crecer en las rocas unas plantas diminutas llamadas líquenes, los cuales crecen en forma circular. La medida D de T en centímetros del diámetro de un líquen, ok, subrayamos que D es la medida del diámetro, ¿sí? Medida del diámetro de un líquen está por, aquí nos dan la función con la que vamos a trabajar, donde t representa la cantidad de años transcurridos. T son los años transcurridos desde que el hielo desapareció. T es mayor que 12. Si la variable t tiene que ser mayor que 12, es decir, los años son mayores que 12. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro que tendrá un líquen si han transcurrido 16 años? O sea, ya me están regalando los años. T vale 16 porque T eran los años desde que el hielo ha desaparecido en una zona. Simplemente lo que expliqué en el ejercicio 38. Si yo quiero obtener la variable de afuera en un criterio de una función, sustituyo la variable de adentro.
Es decir, si yo quiero obtener el diámetro de un líquen, que esa es la pregunta, veámosla acá, el diámetro que tendrá un líquen, esa es la pregunta específica, entonces simplemente tengo que sustituir la T por el valor que me están dando. La T la voy a sustituir por 16. Por lo tanto, en la calculadora hacemos 7 raíz de T, que sería, ya dijimos, 16, ¿sí? Entonces sería 16 menos 12. Y eso nos va a dar el diámetro del líquen, que sería 14. Es bastante práctico el ejercicio, trae como mucho enunciado, pero simplemente sustituir, no olviden, la variable que está dentro de la función se sustituye para que nos dé como resultado la variable que está fuera de la función, la letra que está de primera. Opción B. Ejercicio 40. Considere la siguiente información. En un experimento sobre crecimiento de ácaros, se seleccionan 1000 de ellos y se les proporciona alimento para su crecimiento y reproducción. En la siguiente tabla se registra semanalmente la cantidad de ácaros durante 3 semanas consecutivas. Eso en realidad es una tabla de valores, la cual se puede considerar como que es valores de X y valores de Y, es decir, preimágenes, imágenes. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio que mejor modela la cantidad de ácaros en función de la cantidad de semanas luego de seleccionar los 1000 ácaros? Aquí en realidad lo que hay que hacer es ir probando las opciones a ver cuál criterio es el que me cumple, que a la hora de sustituir el valor de X nos da el resultado de Y. Sustituyo la X por un 1 y me tiene que dar 4000, pero también sustituyo la X por 2 y me tiene que dar 7000. Y sustituyo la X por 3 y me tiene que dar 10.000. Probemos entonces con la calculadora. Vamos primero con la opción A. 4000 elevado a la X. Si yo hago 4000 elevado a la 1, me debería dar 4000. Y efectivamente está dando 4000. Pero para que sea la opción correcta, si yo hago ahora 4000 elevado a la 2, sustituyendo la X ahora por el 2, me debería dar 7000. Pero eso está dando 16 millones, está dando 16 millones. Entonces ahora no es la correcta. Vamos a probar la opción B. En la opción B tendríamos X, bueno, sería sustituir la X por un 1, 1 menos 1000 entre 3000. Eso, para que sea la opción correcta, me debería dar 4000. Recuerde, sustituyendo X me tiene que dar Y. Pero eso no está dando 4000. Entonces no es la opción correcta. Vamos probando ahora con la opción C. 3000 por X, 3000 por 1, probando el primer valor, más 1000. Estamos probando la opción C. Y eso nos dio 4000. Ahora, si me devuelvo y en lugar del 1 que sustituye en la X, sustituyo por un 2, me tiene que dar 7000. Y sí me dio 7000. Ahora, sustituyendo la X por un 3, me debería dar 10.000. Y sí, efectivamente está dando 10.000. Por lo tanto, la opción C es la correcta. Es un ejercicio muy sencillo, trae mucho enunciado, pero lo importante es que la opción correcta sea la que yo sustituyo X y me tiene que dar Y. Sustituyo X y me tiene que dar Y. Así nos damos cuenta cuál es la opción correcta. Y tiene que dar con todos los valores, con cualquier valor de X. Los 3 valores de X me tiene que dar el respectivo que está en Y. Ejercicio 41. Considere la siguiente información. Cada una de las siguientes figuras representa un resorte. En la figura M se muestra la longitud en centímetros de un resorte que no sostiene masa alguna. Mientras que en cada una de las figuras N, O, P y Q se muestra la longitud del resorte cuando éste sostiene bloques con distintas masas. Bueno, de acuerdo con la información anterior, la función que mejor se adapta para describir la longitud en centímetros del resorte en relación con la masa en gramos que sostiene corresponde a una función. Bueno, vamos a probar primero la opción A. Vamos a ver si esto es una función lineal, a como se probó en el curso, el detalle de verificar si es una función lineal. Como el resorte M, ¿sí? El M tenemos que tiene 2 centímetros, pero aquí decía que en la figura M no sostiene masa alguna, es decir, sostiene 0. Si no sostiene masa alguna, es como que sostuviera 0 gramos.
En realidad todo esto son pares ordenados. Aquí tenemos el par ordenado 2,0, 3,2, 4,4, 5,6 y 6,8. Todos ellos son pares ordenados. Vamos a escribirles encima XY. En realidad más fácil de lo que parece el ejercicio, es como cuando me dan una tabla de valores, pero aquí lo quisieron representar con resortes. Entonces, X y Y, cada uno de ellos son pares ordenados. ¿Y cómo era que comprobábamos si la función era lineal? Teníamos que escoger dos pares ordenados cualquiera y aplicar mode 5.1 para formar el criterio de la función lineal. Aquí voy a elegir los pares ordenados, puede ser el n, que es 3,2, 3,2, y puede ser el p, que es 5,6. En realidad, con cualquiera, si verdad fuera lineal la función, con cualquiera tiene que suceder la situación de correspondencia. Vamos a ver, hagamos en la calculadora mode 5.1 para que formemos la función lineal que sabemos que es mx más b. Recordemos que la coma vale 1. En medio siempre se escribe un 1 cuando estamos probando esto en mode 5.1. Ok, entonces sería mode 5.1. Empezamos con el primer par ordenado. 3, le doy igual. La coma vale 1, 2, luego 5, 1, 6. Y nos está dando, recuerde que X es la pendiente. La pendiente es 2 y Y es el valor de B, menos 4. Por lo tanto, la función sería 2X, sí, porque es MX más B. Pero como en este caso B dio negativo, no se escribe más menos 4, sino que el criterio de la función sería mx 2 por x menos 4, porque el valor de b dio menos 4. M, la pendiente dio 2 y el valor de b dio menos 4. ¿Cómo comprobar si de verdad es una función lineal? Bueno, para cada par ordenado, a la hora de sustituir x, me tiene que dar y. Entonces probemos con el primer par ordenado. Si yo hago 2 por x, es decir, 2 por 2, que es el primer valor de x del par ordenado, menos 4, me debería dar 0, porque recuerde que cuando era 2 centímetros no sostenía masa alguna, es decir, era 0. Y sí nos está dando 0. Ahora vamos con el otro par ordenado. En el otro par ordenado podemos ver que sería 2 por 3, ¿verdad? Me devuelvo, sustituyo la x por 3, 2 por 3 menos 4, y sí nos está dando 2. En el otro par ordenado, vemos que ahora el valor de x es 4, me devuelvo, sería 2 por x menos 4, 2 por 4 menos 4, y sí nos está dando 4. Entonces vamos bien. Vamos ahora con el par ordenado P. El par ordenado P, ahí tendríamos que el valor de x es 5, entonces sería 2 por 5 menos 4, y sí nos dio 6. Y por último, si con este da, es porque si es lineal, tiene que dar con todos. Ahora x vale 6, 2 por 6 menos 4, y sí dio 8. Tuvimos suerte, no hubo que buscar mucho, la opción A es la correcta. Es un poco extenso, sí. Para probar si es lineal, tenemos que tomar dos pares ordenados, hacer mode 5.1, formar el criterio de la función lineal, y después de que probamos el criterio, ir probando con cada par ordenado, sustituyendo la x para que me dé y. Y si con todos, absolutamente con todos, sustituyo x y me da y, es porque sí es lineal. Opción A sería la correcta. Ejercicio 42. Considere la siguiente información. Un padre decide darle dinero a su hija de forma continua durante 14 días. Le dará 2 colones el primer día y para los demás días duplicará la cantidad de dinero del día anterior hasta llegar al día 14. De acuerdo con la información anterior, si X representa el tiempo en días y f de X representa la cantidad de dinero en colones que recibirá la hija cada día, entonces el criterio que mejor se adapta para describir esa relación corresponde a, bueno, aquí es muy sencillo porque, bueno, son 14 días. Tenemos que buscar una opción que si yo sustituyo la X por la cantidad de días, porque X es los días, me tiene que dar el resultado F, el resultado F, el resultado F sería la cantidad de dinero, ¿sí? Que está recibiendo que está recibiendo la hija en ese respectivo día. Ok, entonces, ¿qué habría que hacer? Probar con las opciones. Por supuesto que ahí dice que X está entre 1 y 14. X está entre 1 y 14 porque los días van del 1 al 14.
Vea que tiene que duplicar, cada día duplica la cantidad de dinero hasta llegar al día 14. Si yo hago 2 elevado a la 1, opción A, 2 elevado a la 1, probando con la opción A, el primer día recibe 2 colones, lo cual es correcto porque aquí decía que le dará 2 colones el primer día. El padre le dio 2 colones el primer día. Vamos a ver si en los siguientes días duplica. Sería la correcta si va duplicando. Al segundo día, sustituyo la X por un 2, porque X son los días, 4. 4 colones, lo cual sí es el doble. Al tercer día, 8. Sí, sí duplicó. Antes era 4, ahora 8. Estamos probando la opción A, 2 a la X, donde X es la cantidad de días. 2 a la 4 también duplicó 16. Antes era 8, ahora 16. 2 a la 5 me está dando 32. Sí duplicó. Les cuento que la opción correcta, la A, si usted sigue haciendo hasta llegar a 14, cada vez va a duplicar. 2 a la 6, 64. Le aseguro que 2 a la 7 sería 128. Le aseguro que 2 a la 8 sería 256, se va duplicando. La opción A fue la correcta. Simplemente había que buscar una opción que duplicara la cantidad de dinero, dependiendo de cada día transcurrido, cada vez duplicara la cantidad de dinero. Opción A es la correcta.